Cuando quiera. Bien, Ok. bueno, Estoy muy contento y agradecido porque en las cosas que nos pasaron durante este año, una de las cosas más lindas que me ha pasado este año fue el encuentro de este grupo que me invitó Angelito y encontré otras personas conocidas de antes, muy queridas. Y he aprendido mucho, la verdad me ha venido bien, me ha venido realmente bien. Así que les agradezco a todos porque entiendo que eso es una construcción hecha entre muchos. Eh, y estaba pensando, todo eso va enlazado eh, con el tema este, ¿no? De ver la propuesta que tiene Joel en su libro y verla con la perspectiva de cómo reacciona uno, cómo ve esto. Y entonces yo quería decir primero que como es la segunda parte, la primera la tuvo Pedro el Grande de Neuquén la semana pasada, que a mí me toca la segunda parte. Y como ustedes saben, la sabiduría popular dice que nunca segundas partes fueron buenas. Así que les pido que me tengan paciencia, porque parte de los problemas médicos de este año me han traído un deterioro psicológico más o menos importante. No se llama Alzheimer, pero es parecido. Así que les ruego que me tengan paciencia porque no tengo mucha experiencia en esto y especialmente voy hilando todo esto a que nosotros me hago cargo como cristiano, cristiano de una denominación bastante conservadora, tenemos una base peleadora y camorrera. Si ustedes se fijan cómo se comportan los testigos de Jehová que salieron de entre nosotros, van a ver que ellos tienen algo que nosotros compartimos con la historia fea, digamos, que hubo en la Iglesia Católica con el tema de la Inquisición. Cuando estudiamos en el seminario, Ángel, Pedro, Nora y otros, hemos estudiado una materia de apologética, es decir, en qué están equivocados tal o cual sector de personas y cómo podemos rebatirle sus equivocaciones citando textos de la Biblia. Básicamente ese es el esquema eh, apologético, digamos, donde nos hemos criado. Para colmo, el ambiente cuando yo era pequeño y antes no era simplemente de una discusión amable entre personas muy simpáticas y muy preparadas, sino que eran realmente cosas muy agresivas donde se agredían mutuamente. No voy a entrar en detalles de eso porque me va a llevar tiempo que lo necesitamos para lo otro, pero éramos muy mutuamente agresivos con los católicos en particular. Y de eso es obvio que se desprende que el mayor sector de donde venían los convertidos evangélicos en el siglo pasado era de católicos. Mi propia esposa estudió en el colegio Nuestra Señora de Lourdes en Banfield, Buenos Aires, y cuando estaba terminando el secundario, que ya faltaba poco para que nos casáramos y nos dedicáramos al ministerio pastoral, el cura que les daba religión la puso, por ejemplo, a Mónica delante de las compañeras y le dijo, aprendan ustedes de Mónica, que Mónica ahora se está casando con un evangélico y se van a ir a misionar. Y yo quiero verla a ustedes, si son capaces de ser así un elemento transformador de la sociedad o que por lo menos se preocupa por compartir la fe. Eh, pero venimos de un ambiente apologético, quejoso, peleador. A mí no me van a ganar y contábamos esos triunfos al estilo testigo de Jehová. Yo hice una leve referencia y no voy a entrar tampoco en eso, pero recuerden el tema de la Inquisición, el Santo Oficio. Para colmo, desde 1100 y pico en adelante, hasta el momento del descubrimiento de América, esas ideas estaban en auge. La idea, eh, básicamente, porque Inquisición quiere decir preguntar, ¿no es cierto? Y la idea era interrogar a alguien. Y ahí venía el tema de en qué forma lo podemos interrogar y qué buscamos, donde realmente hay cosas horrendas de esa historia. Pero el grupo cristiano no católico, protestante y evangélico
en muchas oportunidades pasó de perseguido a perseguidor, porque los seres humanos parece que cuando hablamos de religión no nos podemos poner de acuerdo si no es a los tiros y a ver quién gana. Y en toda la historia esta de apologética, desde la época de Cristo hasta ahora, siempre los judíos han quedado en el medio y han ligado de todos lados. Hoy, en una publicación que yo hago diariamente, un devocional, usé la expresión mostrar la hilacha. Viene de la época cuando se descubría algún judío porque se mostraba las tiritas que llevan en esa especie de camisetita que usan cuando van a rezar. Y entonces, hilacha quiere decir un hilito que se desgajó, se rompió de una tela, pero es un eufemismo por un judío que se hace pasar por cristiano y en alguna de las danzas por ahí muestra la hilacha. Y en 1492 los reyes católicos, los que fueron convencidos por Cristóbal Colón de hacer el viaje y descubrir cómo llegar al lugar donde había las especias más directo, esa gente ese mismo año, más temprano, digamos, que el descubrimiento de América, firmaron un decreto donde los judíos de España o se iban de España o se convertían al cristianismo. Entonces muchos de ellos lo que hicieron fue, digamos que nos convertimos al cristianismo, total, se ve que mucho esfuerzo no había que hacer, lo cual habla del mal del cristianismo de 1400. Y entonces se quedaban fingiendo y después en secreto manteniendo el culto judío a riesgo de morir. ¿Por qué? Ah, por ser judío. Ah, sí, no da. Sí, esa razón suficiente para hacerlo. Entonces, la idea esa de la Inquisición, como preguntar, como tener una actitud, desde la iglesia que sea, tener una actitud agresiva sobre lo que es un peligro para nosotros, los que estamos en la fe verdadera. Y hay ahí un tema que nosotros deberíamos tomar en cuenta, que venimos de ahí y que es muy bienvenido. Cada cosa que se hace, como en la asunción de Milei el otro día, que haya por lo menos, que haya presentes personas que no son del culto oficial, que es la Iglesia Católica. Ustedes saben, el artículo 2 de la Constitución está clavado ahí con un remache donde dice que el gobierno, ¿cómo es que dice? De la República sostiene el culto católico apostólico romano, que es ideológicamente es un resabio del pasado de la época de los reyes católicos. Y todavía no se cambió. Y la pregunta es, ¿por qué no se cambió? ¿Qué es lo difícil de eso? Bueno, porque nosotros somos así medio peleadores que estamos siempre viendo a ver que no vamos a cometer un error y dejar meter a esta gente que te influencia la juventud y así. Y tenemos siempre una actitud como defensivo-agresiva, como el perrito chiquito que está en su jardín. Y entonces ladra fuerte y hace, gesticula, pero es un perrito chiquito. Y cuanto más chiquito, más agresivo es su ladrido. Y así es la expresión de muchas secciones de la fe cristiana, nuestra fe cristiana, y de otras también, que exageran su defensa porque en realidad no están seguros de lo que son. Ahora sí, yo quisiera empezar ya y empecé mencionando algo que es amargo, ¿no? El tema de la Inquisición, cosas de las cuales uno no sabe qué hacer, si tener vergüenza por ser parte de la humanidad que ha producido eso, o sentir la responsabilidad para orar que eso no pase más como ahora mismo está pasando. Que de paso me ha causado mucha sensibilidad el tema de Israel y lo que está pasando allá, y he orado por eso cuantas veces me he acordado, conmovido como todos ustedes, y de hecho conmovidos como algunas sesiones de estos encuentros, donde realmente por el mero hecho de ser un ser humano, sacando todas las doctrinas y convicciones que haya, nos sentíamos desnudos en un grupo frente a Dios clamando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Yo quisiera sacar ese lema de nunca segundas partes fueron buenas por este que dijo el doctor Longenecker,
haciendo el comentario del apóstol Pablo en Hechos 16:3. Como Pablo veía las cosas, siendo un buen cristiano, no significa ser un mal judío. Me parece que expresa lo que estamos queriendo decir nosotros acá. Ahora me voy a ir acercando al tema del libro Dos Caminos, una Salvación, y mis reacciones que pueden estar equivocadas o no, y les voy a plantear eh, algunos pensamientos que son una mera reacción, una mera reacción, que voy a tratar de que no tenga ninguna cosa agresiva, porque sin querer uno puede decir cosas con contenido que suena agresivo a los demás. Yo me doy cuenta de eso, de que a veces alguna referencia a algo suena agresivo. En Estados Unidos, por ejemplo, no puedo decir negro. Decir, no, pero es un color. No, pero es un color que no se dice. Y menos a una persona. Ahora, yo me he criado, he trabajado por años en las obras de construcción, donde lo más cariñoso que nos decíamos entre nosotros era negro. Ahora viene un norteamericano a la obra, nos escucha y dice, esta gente son unos racistas de primera. Y yo diría no de primera, pero de segunda sí. Tenemos esas raíces, esas cosas que cuando las vemos nos avergüenzan. Yo quería comentar esto como a ir cerrando un marco sobre específicamente los dos relatos bíblicos del apóstol Pablo y Timoteo y el apóstol Pablo y el tema de la ley en particular que cita Joel. Y después le voy a pedir al propio Joel que nos está escuchando ahí. Hola Joel, que Dios te bendiga y espero que vos me respondas a estas preguntas. Te las digo ahora por si, capaz que son preguntas que todos ya lo saben y el único que no sabe soy yo. Me da poder responder en privado o algo así. Pero yo quería preguntarte en primer lugar, ¿de dónde sacaste esta idea? ¿Cómo fue que nació en vos? Porque si yo tengo que reaccionar a algo, lo primero que tengo que hacer es entender. Y la verdad es que me gustaría entender cómo en tu cabeza, que veo que tiene un gran conocimiento del Nuevo Testamento, que nosotros tenemos un énfasis muy fuerte puesto ahí, y del Antiguo, obviamente, me gustaría que vos después nos digas brevemente, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo comenzó esta idea? ¿Y cuál es la importancia? ¿Qué importancia le darías vos para que esta idea se disperse entre judíos y cristianos? Una pregunta que yo no tengo respondida, pero capaz que es una tontería, es ¿de dónde sale eso de que la madre transmite la nacionalidad judía? La verdad lo ignoro. No recuerdo que en la Biblia diga nada y sé que siempre dijeron, porque la nacionalidad judía se transmite por medio de la madre, o es simplemente una cosa que era tan común en esa cultura que no hace falta explicarla, como hay varios conceptos en la Biblia. Y creo que ya está respondida la pregunta por las cabezas. Y lo que tengo miedo es que alguna pregunta mía, las caras sean así. Espero que no. Y también vos mencionás, Joel, un tema con la versión de la Biblia de Jerusalén, ahí donde dice que a quién se le encargó el ministerio, a los gentiles y a los judíos. También, la verdad que lo miré y no lo entendí, salvo, y ahora voy a comentar el comentario que me levanta eso. Eh, una cosa que me parece bien también señalar, aunque no sé si nos va a cansar la noche entera, es que en Estambul me encontré delante de una mezquita muy grande que había en la escalinata, una escalinata gigantesca, un muchacho joven, misionero del Islam. Estaba impecablemente vestido y los ojos pintados. Y daba unos folletos para los turistas y entonces me acerqué a hablar con él, obviamente. Le hice un comentario sobre por qué tenía los ojos pintados perfectamente delineados y cortadas las cejas en una forma muy prolija. Y cuando le pregunté, el muchacho sonriente, muy agradable, me dijo, ¿te gusta cómo me queda? ¿Es agradable? ¿Cómo luzco? ¿Quieres sacarme una foto? Sácame. Y se paró así de costado y le saqué una foto impecable de arriba abajo. Me explicó que es muy importante que el aspecto demuestre que uno está bien en línea con Dios.
La otra cosa me dijo, la pintura de los ojos, que en Occidente, o ir caminando de la mano con una persona implica alguna cosa de pareja o algo, que para ellos es diferente, y que lo de los ojos pintados quiere decir, trato de embellecer el lugar por donde me entra el conocimiento. Y le pregunté por el Corán en castellano, ahí la metí la pata, y me dijo, no, el Corán en castellano no existe. Existe una traducción del Corán a algunos idiomas, pero el Corán al Corán es en árabe. Punto. Y entonces ahí me mostró otra cosa, ¿no? Eso, ¿qué consideramos ortodoxia? Y entonces en el Islam es ortodoxia, el Corán tiene que ser en el idioma que fue escrito, punto. No se discute. Se traduce para avivar a personas medio tontas como soy yo, un occidental, pero el verdadero Corán es en el idioma en que fue escrito. Yo creo firmemente, espero no ofender a nadie, que cada uno de nosotros, todas las personas humanas, porque siempre desde chiquito yo tenía esto en mi cabeza de, bueno, yo me salvo porque creo en Jesús, en Salvador, etcétera, pero y un indio de una tribu perdida del sur de la India, ¿qué pasa con él? Un chino de hace 200 años, que ni siquiera se enteró del cristianismo, salvo quizá que le contaron de algún viaje de Marco Polo, algo que tampoco era un misionero. ¿Cómo se entiende eso? En la evolución espiritual de cada uno, yo he llegado a pensar en este momento que cada uno de nosotros va a ser juzgado, como entiendo que dice la Biblia, especialmente en Romanos, no voy a citar, pero el texto de Romanos 2:6, donde dice que el hombre natural va a ser juzgado porque él es ley a sí mismo, etcétera, etcétera, que para mí fue muy esclarecedor y que me ha ayudado a pensar. Aunque estos principios son, como dijo Groucho Marx, estos principios son los principios que yo tengo. Si no le gusta, tengo otros. Me doy cuenta que esa forma de buscar una estructura cristalina, rígida, de pensamiento, de doctrina, que yo tenía cuando era pequeño, cuando fui al seminario, la he perdido, la he dejado. Ahora en este momento, y en parte por la colaboración de este grupo, no estoy tan interesado en ver qué pensamos de diferente, sino, bueno, arranquemos por lo que pensemos en común y después vamos viendo, ¿a vos qué te parece tal cosa? Bueno, qué bien, y rescato esto y esto, la verdad no lo comparto, no me convence, no sé, es así somos y vamos viendo y vamos cambiando. Cuando uno encuentra algo mejor, automáticamente lo que es pasado, como dice la Biblia, se deja. En cuanto al lenguaje, no me doy cuenta que todas las discusiones nuestras son de lenguaje, significado de palabras, el uso de las palabras, y las palabras tienen esa característica o los conceptos de que tienen un campo semántico, no son un punto semántico, la gran mayoría de las palabras. Eh, y entonces dentro del campo semántico existen diferentes aplicaciones, pero dentro de un campo semántico común, como por ejemplo el concepto silla, que es un concepto elemental, pero hay sillas pintadas, lustradas, sillas altas, sillas bajas, silla de 3, de 4 patas. Si es sin respaldo ya es banquito, no es silla, pero se dan cuenta, quiero decir, entonces aún en el vocabulario que nosotros usamos, a veces usamos una palabra, pero dentro de todo lo que pueda esa palabra ser usada para referirse a, pertenece a un campo, no a un punto. Por ejemplo, la oración. Nosotros aquí en el grupo usan la palabra rezo. Yo fui criado de pequeño y sin usar la palabra rezar. ¿Por qué? Porque rezar se consideraba en mi ambiente cuando yo tenía 10 años en una mera repetición de frases o contenidos. Y entonces acá de repente me encuentro con una persona que dice, quisiera que rece por mí. Entonces, ¿qué es mi reacción natural?
arrancar con la clase de la oración. No, rezar no, porque nosotros no rezamos, porque nosotros hablamos directamente con Dios y vos tenés que ser sincero y hablar como es como un teléfono que vos hablas y hablas con Dios y todo, y arrancamos para el lado de la Santa Inquisición. Sin querer, arrancamos automáticamente, estamos preparados para eso. Y lo que hemos hecho al principio de eso es cortar el vínculo con la persona que simplemente tenía confianza en mí para pedirme si yo puedo orar por él. Y la verdad es que a veces uno debería plantearse cuánto pierde y cuánto gana, porque a veces matemáticamente estamos equivocados, estamos haciendo justo al revés de lo que deberíamos hacer. Y eso se aplica a algunas palabras de la terminología bíblica del Nuevo Testamento, especialmente, ¿no? Por el tema del cristiano y el apóstol Pablo con su tema de la circuncisión y la incircuncisión. Y es, por ejemplo, que la mera palabra la circuncisión se refiere a una operación que muchos de nosotros hemos visto, que practican los judíos con los niños en la primera semana de nacidos, pero que el término circuncisión en el Nuevo Testamento a veces aparece con el sentido de una intervención quirúrgica de cirugía relativamente menor, que esto y que el otro, como el acto mecánico de la circuncisión. Pero en otros casos se refiere como un genérico a judío, o lo mismo con israelita y judío. Hay personas que, bueno, no conocemos israelitas. No tenemos certeza. Esta persona es israelita, pero otra sí es judía. Entonces le decimos judío a todos los judíos, aunque es probable que algunas personas que nosotros hemos conocido son descendientes de Israel, nosotros mismos. Pedro el otro día buscó, y yo para no robar tiempo no busqué el video que él citó, lo tenés que traer. Es un video excelente. Toman a un danés, a un alemán, a un norteamericano, no sé, a varios de países nórdicos y les preguntan qué piensan de los judíos, etcétera, que bueno, les hacen un examen de ADN a todos ellos, los citan cuando tienen el examen y el resultado es que la mayoría, unos 2/3 más o menos, tienen antecedentes semíticos. Y algunos se quieren morir porque odian a los judíos. Y resulta que en su propia sangre, en su propio ADN, son semitas. ¿Y cómo se es semita antisemita? Así que muchos de nosotros y los que hemos tenido madre española, descendientes de españoles, no te digo un rabino, pero es probable que mi vieja del sur tuviera o de árabe o de judío una descendencia. Como decía un compañero de trabajo que yo tenía, que sabía que mi mamá había sido española, era española, me abrazaba y me decía, algún árabe pasó por ahí, me decía, como un chiste. Las palabras entonces no necesariamente siempre significan lo mismo. Circuncisión a veces es una operación, a veces es una operación, pero como con características religiosas, de mucho sentido religioso. A veces es un enemigo que a combatir. Eso es falso de la circuncisión. No son todos los judíos. Son un cierto grupo de judíos que a veces son llamados por causa de los judíos. Entonces esa expresión es una expresión que tiene cierta vaguedad, que no se refiere a todos los judíos, sino a algunos judíos que se dedicaron a, justamente con esa idea de que hay que filtrar lo que creemos y no descuidarnos porque estos, está dicho ahí en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Estos que han alborotado el mundo entero, vienen ahora acá a alborotar. Y ese es un concepto testigo de Jehová, proto testigo de Jehová del primer siglo, la idea de que tenemos que hacer algo. Si no, estos tipos se nos meten y nos desarman toda la genuinidad de la fe. Me parece que es importante ver que en toda la revelación, que básicamente es la Biblia, pero que como dice la Biblia, es todo el universo tiene algo. Aún, dice, Dios creó todo del universo, aún al pecador para el día del juicio. Es decir, Dios no es un Dios que es accesorio al mundo, sino que Dios es el creador del universo. Y entonces,
caso, todo su lenguaje, así como hay lenguajes de computadora, por ejemplo, o el lenguaje musical, o el lenguaje poético, y hay miles, iba a decir millones, pero no los conté. También es cierto que hay un lenguaje en la Biblia, y yo personalmente creo que cuando Juan dice en el principio era el verbo, ese verbo, el logos que él dice, que estaba en el principio, que estuvo en la creación y que era Dios. Ese a lo que se está refiriendo es una especie de ADN que hay en todo, en todos, por todos, para todos, y que la presencia del pecado no lo anula, ni lo diluye, ni lo distorsiona. Simplemente está dentro de ese gigantesco vocabulario de este ADN universal. Joel presenta dos casos que creo que todos lo han leído, ¿verdad? Levanten la mano los que leyeron las cuatro hojitas. Bien, gracias. Siéntate, Silvia, tienes un 10. Y Pedro, siéntate, Pedro, tienes un 10. Eh, que se refiere al tema de cómo dividieron estratégicamente en la iglesia de Jerusalén la predicación a los gentiles y a los judíos. Y vieron que ahí hubo un par de chispazos bastante grandes. Una cosa que yo hice y que fue bastante ilustrativa es, como el tema principal pasó por Timoteo, caso personal por Timoteo, me leí las dos epístolas de Timoteo. Y entonces, como lo trata Pablo a Timoteo, y que revela mucho de dos o tres cosas, de cómo era Timoteo, de cómo era Pablo y de cómo era la situación en su época. Porque la carta del apóstol Pablo tiene un poco de ese sentido, hay que cuidar esto, desde cosas meramente de consejo de viejo pastor a joven pastor, que nadie tenga en poco tu juventud, sino vos ejemplo, así, cuídate de tal y tal, que es una especie de apologética, pero no muy en serio, hasta el cuidarse de algunos sectores que venían para trabajar sobre los cristianos convertidos, que en el ambiente gentil, pagano del tiempo del apóstol Pablo y en el sur de lo que ahora es Turquía, no venían como los evangélicos de Latinoamérica, del catolicismo, donde ya venían con la noción de un solo Dios, noción que es la Biblia, festejaban la Navidad, Pascua y qué sé yo, tenían un trasfondo. Estos tipos de ahí del sur de Turquía, como el propio padre de Timoteo, eh, venían de una cosa, desde el punto de vista tanto judío como cristiano, venían de un desconocimiento, de una base cero en cuestiones relativas a Dios y especialmente a un Dios de una religión monoteísta. Entonces, en mi modesta opinión, las diferencias que hay cuando hace referencia a judíos o israelitas, etcétera, entran de esa especie de, eh, no sé cómo decir, que una palabra no necesariamente tiene un sentido eh, exacto. El lenguaje técnico tiene mucho de eso. Y se ve en la medicina, por ejemplo. Años atrás había terminología médica que ya no se usa más. Eh, Se llamaba, no, tuvo un, ¿cómo es que le decían al agotamiento nervioso? Había una expresión, un surmenage, un surmenage. Pero ahora ningún psicólogo o psiquiatra dice tuvo un surmenage, porque ahora está mucho más acotada la sintomatología, las causas, la etiología, el tratamiento, está todo mucho más desarrollado y la palabra entonces que van a usar va a ser mucho más precisa y no tipo el cosito ese que tenía, el abuelo murió de viejo. Ahora todos mueren de algo mucho más acotado. Y en la computación, por ejemplo, no es lo mismo. Un cosito que decía algo 25G, una cosa así. No, no, eso no significa nada. Ahora, en el lenguaje de la religión, sí, especialmente del lado de las religiones paganas, el lenguaje profético de los profetas paganos. Oh, sube del norte,
una rama verde que tiene un gajo negro. Oh, y la gente se iba y decía, el profeta me dijo todo lo que va a pasar. No, lo que dijo es un lenguaje vago, indeciso, impreciso, y vos lo tomaste porque te lo dijo en término profético. Oh, usaba la palabra así. Yo he probado, para ejemplificar eso, de hacerlo del púlpito, de cambiar la voz así y decir palabras que suenan a película de misterio. Y sistemáticamente, si hay niños escuchando el mensaje, se asustan. Así que dejé de hacerlo, porque evidentemente hay algo de nuestro ser más interior que reconoce que puede venir algo de gran contenido espiritual, de mucha carga, si yo lo expreso en una terminología, en un concepto que se presta para que yo proyecte en él todas mis necesidades. Bueno, dicho que fuera así, la división entre si Pedro y Pablo tenían, digamos, una división muy grande entre judíos y gentiles o israelitas y judíos y gentiles, me parece que era simplemente una descripción de lo que veían en su momento y echaban mano a la palabra que tenían más a mano, donde no esperaban especificar claramente y sin ninguna duda a qué tipo de pueblo o cosa se refería, sino que a una división estratégica, más vale. Incluso el hecho de que Pablo o Pedro sean la cara visible, digamos, de ir a los gentiles o ir a los judíos, porque evidentemente trabajaban en equipo y hasta ahora en algunos trabajos, yo he trabajado en gas, y entonces yo tenía mis ayudantes y la gente no decía de Daniel y fulano y fulano, simplemente decían, no, a mí la instalación me la hizo Gaidú. Sí, capaz que yo no había roscado un cañito, pero me decían así porque era la cara visible del equipo que trabajó y que hizo esa instalación. Eh, Sin intento de molestar. Me gustaría preguntarte, Joel, ahora mismo, si quisieras responder a las preguntas que hice, yo te las puedo recordar nuevamente, si te parece, y si querés hacerlo, por supuesto. Por lo demás, yo no voy a exponer más nada. Después de Joel, vamos a empezar a interactuar entre nosotros hasta que alguno de los árbitros que tenemos acá diga, bueno, listo, se terminó. Por mi parte, me doy por satisfecho hasta acá. Joel, Sí, la pregunta. perdón. ¿De dónde se te ocurrió, cómo comenzó esta idea de los dos Ah, caminos de salvación? ¿Cómo nació? ¿Cuántos años? ¿Qué? Algo de historia sobre eso. sí, es alrededor de hace muchísimos años, 30 y tantos, Más de casi 40. 40 o 40. Mi hermano dice más de 40. Cuando yo escuché de una persona, de que cuando Jesús dice, vengo a buscar la oveja perdida de la casa de Israel, no se refiere a los judíos, sino se refiere a las 10 tribus perdidas. Sí, sí. Eso a mí fue me prendió un poquito. Fue una revolución, como dije yo, y eso que no era muy Mm. religioso todavía, estaba recién. Este, y, y bueno, entonces enseguida lo que fui, tenía un Nuevo Testamento que me habían regalado en Buenos Aires, en la calle, de los evangelistas, y fui a ver de qué se trataba, y empecé a entrar en el tema ese, y bueno, y que la casa de Israel se refiere a las tribus perdidas, Perdida. ¿no? A las 10 tribus del pueblo de Israel, y no a los judíos. Bueno, esa fue la primera. Entonces acá empezó a desarrollarse la idea de que hay dos caminos. Uno Ujú. para los judíos que tienen que cumplir la ley, porque nadie les suspendió la ley esa a los judíos, ni el Nuevo Testamento tampoco existe. Inclusive Pablo dice de que él viene a cumplir la ley, de que él cumple la ley hasta el final, en varios lugares. Este, y, este, eh, y, la, y los que no son judíos tienen un camino de salvación a través de la fe en un intermediario entre Dios y el Padre, que es Jesús de Nazaret. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso yo lo firmo. Ahora, ¿qué pasa con los judíos? Bueno, los judíos están siempre con el Padre. Porque en otra parábola, la parábola del hijo pródigo,
El padre dice al hermano mayor que está identificado con los judíos, hijo, tú siempre estás conmigo y conmigo es tuyo. El que vuelve es el hijo menor que se había ido a la casa del padre, es decir, la casa de Israel, que fue expulsada, que salió y que vuelve. Fue expulsada en Jeremías 3, ¿no? Y que vuelve. Y en la casa del padre van a ser unos de vuelta. Es decir, Hay 20 y pico de ejemplos. hay muchísimos ejemplos, por supuesto, que en el capítulo que vos viste, traigo muchos ejemplos de que hay dos caminos. Uno a través del cumplimiento de la ley y otro a través de una gracia que reciben del Padre para poder volver a la casa. Bien. La otra. Perdón. Sí. No, todavía no. La tradición judía dice que la casa de Israel no puede cumplir con la ley porque no está en condición. No le corresponde cumplir con la ley, sino que tiene que venir por un camino de gracia. Eso es tradición judía. Que no saben el tema del Nuevo Testamento, pero es la conclusión a la que llegan ellos a través de la fuente judía. Pues, Bueno, creo que lo cito también. Una cosa que me ha sorprendido. ¿Querés la otra ¿Cómo? pregunta? Una cosa Sí, que me ha sí. sorprendido es tu gran conocimiento del Nuevo Testamento, que es un prejuicio que yo he tenido. Y me he dado cuenta en este grupo de meses atrás, en algo que yo nunca había pensado en esa forma, ¿no? En que todos los apóstoles eran judíos y que el contexto es muy judío del Nuevo Testamento, de la base de nuestra religión y de nuestro amado Señor. Bueno, te pregunto por el tema de ¿por qué se hereda por el lado materno el judaísmo, la nacionalidad judía, si es que vale la pena algún comentario? Bueno, yo lo que tengo entendido, no he profundizado en el tema ese, es porque es una tradición judía de que el judaísmo se transmite por la madre y no por el padre, ¿no? Eh, un cristiano me hace una asociación, ¿no? Mater certa, pater presunto, ¿no? Padre presunto y la madre cierta, ¿no? Respecto a Jesús, ¿no? La madre Sí, se sí. sabe quién es la madre. ¿Quién es el padre? Bueno, son chistes, pero el judaísmo viene a través justamente a través de la madre. Sí, de hecho el pater putativus de Jesús, por eso el nombre Pepe para los José, eh, Claro, eh, tiene cierta lógica eso, no te ¿no? escucha, Que no se te escucha. tienes, ahora sí se escucha, Ahora Sí, sí. sí, sí. bien. Ahora Hay sí. cierta lógica en eso que vos estás diciendo, porque, y especialmente en una civilización muy antigua, donde es mucho más fácil la documentación de la madre que la del padre, Así obviamente. es. De Sí, ahí el sí. nombre pater putativus refería de José, el padre de Jesús, que lo llaman el pater putativus, las iniciales PP, y por eso en la cultura española le dicen Pepe a los José. Pero Al bueno, José, eso sí. son detalles. Bueno, por lo que a mí respecta, estoy muy contento por eso, por tu Bueno, conocimiento de este tema y por no. lo ingenioso de la idea, que también la estoy tomando en cuenta, la tomo en cuenta. Bueno, Aunque Jaime está pidiendo obviamente, la palabra. perdón, ¿quién? Sí, está pidiendo Jaime, la palabra Jaime Jaime. Copec. Te Bien, escuchamos, Jaime. Jaime. Estás No, no, muteado, Jaime. no se Está escucha. muteada tu computadora, tienes que habilitar el micrófono. Abajo a la izquierda hay un microfonito que está atravesado por una línea y eso está en rojo. Tenés que hacer clic ahí para desmutearlo. Y de paso, Marcelo, vos podés seguir dirigiendo la pelota en distintos lados acá para que participemos dialogando, porque yo no Cómo tengo no, mucha con experiencia mucho en eso. gusto. Me Mientras encantaría. esperamos a Jaime, sí, yo quería Sí, hacer un comentario respecto a una de las preguntas que le hiciste a Joel, y que es que una cosa es la identidad judía hoy en día y otra diferente es la identidad israelita, porque en la Biblia parecería ser que la identidad se juega por lo menos tanto por la línea paterna. ¿No No, se no, no. oye? Ahora sí. Ahora sí. Repetí que se cortó.
Ah, Nosotros bueno, escuchamos bien. parecería que en la Biblia la identidad se juega al menos tanto por la línea paterna como por la materna. Así que en algún momento histórico debe haber habido, tal vez a lo largo de un proceso de varios siglos, una tradición una transición que finalmente sedimentó en que la pertenencia al pueblo judío queda definida por la línea materna. Por ejemplo, la pertenencia al linaje de los Coanim todavía es por línea paterna exclusivamente. Bueno, era un comentario muy breve nada más. Jaime, te Toda ayuda, escuchamos. toda ayuda. ¿Ahora me escuchan? Sí, 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 sí. correctamente. En primer lugar, quería decirte que yo veo en el descubrimiento de Joel tan valioso, ¿sí? Hasta ha impresionado al Papa. Yo veo una especie de milagro. Veo que aparece algo que ninguno de nosotros vio, pero que él lo vio, porque tuvo una iluminación. Entonces, más allá de la lógica de por qué uno busca algo, es como decir esa famosa anécdota que dice que un señor está buscando un anillo que perdió. Y viene otro y lo ayuda y dice, ¿lo perdiste acá? No, allá, pero acá está iluminado. Yo creo que Joel estuvo iluminado. Es, los milagros son continuos en nuestra vida. Nosotros vamos viviendo milagros que no los reconocemos. Entonces, yo le digo a la gente que se desespera por motivos realmente reales, ¿usted sabe qué milagro que es que usted pueda mirar, que usted pueda hablar? Es un milagro. Usted no lo ve porque le parece que es natural, pero cuando lo pierde, se da cuenta que lo anterior era un milagro. En ese caso, Joel encontró justo lo que estaba buscando porque estaba iluminado. Pero bueno, es mi propia visión, ¿no es cierto? No, Yo lo escuché de otra persona, ¿no? La clave la ¿eh? escuché, lo que fue para mí una clave, lo escuché de otra persona. A mí me dijeron, Jesús vino a buscar a los ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces le dijo a esta persona, bueno, desarrollé el tema, desarrollalo. Y no pude desarrollarlo, entonces me tuve que meter yo y ahí empecé. Pero no fue una iluminación mía que yo vi la cuestión de que Jesús vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como tema central, ¿no? Se prendió la... Ahí se me prendió, por supuesto. Ahí se me prendió una lucecita, por supuesto. Ahí se fue una revelación. Y Pero empecé a trabajar, a estudiar y bueno, hay que romperse, ¿no? Hay que estudiar, ¿no? Este, es como la vista, es un milagro. Lo tuyo es un milagro moderno. Vos lo viste, los demás no lo vieron. Y eso nos ayuda mucho. Y yo te agradezco porque yo lo recibí de una persona que asistió a una charla tuya. Entonces, ahí, no sé, un montón de personas que escuchamos en segunda versión lo que vos habías desarrollado, lo encontramos como muy valioso para todos nosotros. Entonces, yo te agradezco a vos y a todo lo que has hecho, porque no te quedaste solamente con la idea, escribiste el libro, trabajaste para que se difundiera el pensamiento, porque un pensamiento cerrado dentro de uno es lindo, pero no produce cambios. Y yo creo que, sin exagerar, que vos has desarrollado un cambio. Así que te agradezco y vuelvo al otro tema que planteó Daniel. te lo dejo a vos. Daniel, te voy a decir algo muy curioso, que en realidad, como vos perfectamente dijiste, no está en el origen del judaísmo que sea por vía materna, fue una cuestión política. Cuando los judíos volvieron
de la emigración, de la dispersión en el imperio mesopotámico, venían casados con personas que no eran judías. Era la lógica, porque no había una restricción de casarse solamente con personas judías, especialmente los hombres que se casaban con mujeres gentiles. Y ocurrió que el gran sacerdote, que era una sucesión dinástica, podía llegar a ser hijo de una pagana. Entonces se les planteó el problema y decidieron que la única forma de saber que seguían siendo del pueblo elegido era a través de mujeres judías, porque en eso no había duda. Así que no es, como vos perfectamente has dicho. ¿Eh? Y querés decir algo, fíjate vos de que Ruth no era judía, era moabita. Y de ahí viene el rey David. No. Pero ella se convierte, dice, tu pueblo es mi pueblo y tu Dios es mi Dios. Sí, sí. Ese es un acto de conversión. Claro. Entonces, ahí, es decir, el rey David es un bisnieto conversa, ¿no? No de una judía que viene por descendencia, ¿no? Buen ejemplo. Es esto. Y Rahab para después. ¿Cómo? Ya ves. Pedro quiere decir Rahab. algo. No, y Rahab para después, antes. Sí. ¿Qué dijo? Rab El para hombre más importante, Rab uno de los después. más importantes, el Rab, rey David, Rabín. era hijo de una moabita, no era hijo de Nieto, una, nieto. claro, pero que llevaba el sello de Dios. Así que gracias, Joel, por aclararlo. Listo, terminé. Bueno, Gracias, ¿algún otro Jaime. va a querer meter la cuchara, Silvia emitir su parece pensamiento? quiere, ¿sí? Silvia. Primero agradecer que poder participar de estas charlas, de estos conversatorios que son muy interesantes, me ayudan a entender muchísimas cosas. En esta época de pandemia, yo estuve haciendo instituto bíblico a través del Zoom. Aproveché el tiempo que no podía salir. Y en uno de los temas que vi, se tocó así como de costadito, diría yo, el libro de Macabeos, que no está dentro del canon bíblico cristiano. Judío tampoco. Realmente a mí me interesó muchísimo, pero me dijeron, no, es para esto, para estos datos nomás. Y yo creo que viendo esos libros podemos ver clarito cómo se hace la distinción entre judíos y y israelíes, ¿no es cierto? No sé si estoy equivocada, por eso lo digo para que ustedes me llamen la atención si estoy equivocada. Los judíos serían los que se quedaron en la tierra y los israelitas los que se fueron en el momento de la dispersión. ¿Es así o no? Porque eran 10 las tribus que se perdieron y 2 las que se quedaron. Te muteaste, no se Ah, escucha. Acá no, se no está escucha. muteado. ¿Se ¿Ah, sí? Acá escucha? la escuchamos bien, sí. Ahora sí. Ahora sí. Perdón. No hay problema. Que eran 10 las tribus que se dispersaron y 2 las que se quedaron. Puede ser que desde ahí uno pueda entender mejor esto de las ovejas perdidas y los que quedaron realmente en el territorio israelí. No sé, es una pregunta mía, porque la verdad que no lo leí, pero no tengo certeza sobre eso. ¿Quieres responder, Joel o Raúl? No sé. No, vos, respondelo vos, si podés. No me hagas a mí toda la... Bueno, Eh, eh, si uno tiene en mente que había, en el momento en que los asirios llevaron en cautiverio a los habitantes de
el reino del norte, que es el que se llama la casa de Israel, era la casa reinante en el reino del norte. Las 10 tribus. Allí estaban las 10 tribus de las que hoy se habla como las tribus perdidas. Claro. El reino de Judá no era la casa de Israel la que reinaba, era otra monarquía. Entonces, cuando se habla de las ovejas perdidas de la casa de Israel, se refiere a las 10 tribus llevadas en cautiverio por los asirios un siglo y pico antes de que los babilonios llevaran a los habitantes de Judá. Claro. Este segundo grupo conservó su identidad étnica y cuando Ciro el emperador, Ciro el Grande, el emperador persa, conquistó a Babilonia, tomó la decisión política de dejar libres a los habitantes de Judea que quisieran volver a su tierra e incluso darles permiso de reconstruir el templo y practicar su culto étnicamente propio sin que eso entre en conflicto con el imperio persa. Pero las 10 tribus que habían sido llevadas por los asirios a esta altura ya se habían casado con otras gentes ya hacía demasiado tiempo y habían perdido su identidad étnica. Pero siguió siendo en el pueblo judío una figura omnipresente la de estas 10 tribus perdidas. Eran los hermanos que no lograron volver de la dispersión, de la diáspora. Y entonces lo que nos enseña Joel es que efectivamente Jesús vino para las ovejas perdidas de la casa de Israel, no para los descendientes de la casa de Judá, los judeos, sino para esos otros que alguna vez habían sido parte de Israel, no judeos, pero que habían perdido su unión con el Dios de Israel, habían roto la alianza. Y por eso para ellos el camino de regreso no es volver a la alianza, porque la alianza es un poco como un matrimonio que termina en divorcio. Chau, ya está, no hay vuelta atrás, se divorciaron. Pero Hashem, nuestro creador, les da la posibilidad de volver a acercarse a él a través de Jesús. Por el camino de la gracia y de la fe, no por el camino de seguir respetando las normas de la alianza según le fueron transmitidas a Moisés y Moisés enseñó a todo el pueblo de Israel. No sé si fui claro con la respuesta, ¿quieres acotar, corregir algo, Joel? Sí, yo quisiera agregar algo, ¿no? Por favor, porque en el Talmud está escrito de que la casa de Israel fue dispersada también para agregar gentiles a Israel. Hay un tercer grupo. Para agregar gentiles a Israel. Por lo tanto, el pueblo de Israel de los últimos días de hoy, digamos, está formado por 3 grupos que no importa, que es la casa de Judá, que son los judíos de hoy, la casa de Israel y los gentiles que se agregan. Eso también lo vemos en Juan 10. Jesús dice, mis ovejas, que es la casa de Israel, vengo a buscar la oveja primera de la casa de Israel. Después dice, tengo otras ovejas que no son de este redil, que son los gentiles, que se le agregan. Y a los judíos, ¿qué les dice? Ustedes no oyen mi voz porque no sois de mi oveja. Juan 10, en un solo capítulo de Juan. Son 3 grupos. Jesús mismo lo está definiendo. Quiero preguntar algo. Sí. Para el tiempo de Jesús, ¿habría personas de las 10 tribus perdidas que se autorreconocían como descendientes de las tribus? ¿O esa identidad? Porque mencionaron recién que no se perdió la identidad, pero después de varias generaciones, sí, se perdió. ¿hay hasta ahora, puede ser que haya gente que se reconoce como descendiente? ¿No? ¿Y hasta qué tiempo fue eso? Fueron varios siglos antes.
La casa de Israel fue dispersada como 700 años antes Años de, de Cristo. 722. antes de Cristo, claro. 722, claro. Pero para Pero el tiempo de Jesús no había. Mi pregunta va por cómo se identificaba o cómo identificaba Jesús esa oveja de su ministerio, las ovejas de Israel, si ellas mismas no tenían noción de que Claro. eran parte de ese pueblo. Bueno, el corazón se lo decía. tengo un minutito, si me dejan. Sí, sí, por favor. Es, eh, Creo que es interesante la primera pregunta cuando hiciste, Daniel. En realidad, no es la mujer, sino es el útero de la mujer. Lógicamente, la mujer tiene útero. Nosotros Patricia. generalmente en el texto bíblico, como somos tan pacatos, ponemos en el vientre, ¿no? En el vientre no se genera nada más que la comida. La mujer tiene útero. Y la situación del mundo antiguo es que los úteros señalaban la condición de la mujer y la condición del hijo que nacía de la mujer. Cuando hablamos del pueblo de Israel, bien, lo tenemos que enmarcar en el contexto histórico general en el cual llega. Es decir, tenemos que darle un marco. Abraham, perdón, yo lo quiero referenciar así, Abraham está llegando alrededor del 1900, si queremos, a salir cuando el mandato de Dios lo llama. Pero hay todo un mundo ya generado. Hay todo un mundo en el cual Abraham, cuando sale de Ur y da la vuelta y va a Egipto, Egipto tiene ya años. Y la Mesopotamia también. Y hay otros pueblos que se van generando. Por lo tanto, el tema del útero femenino como el pater familia también van a estar establecidos desde la cuestión, como dijo Jaime, política, también lo dijo Marcelo. ¿Y por qué político? Porque cuando van a cautiverio en el 722, el grupo que va, no va todo, va el grupo que ellos llevan a cautiverio, que pueden transcultural. Y otros quedan. Y los que quedan son parte de los que atacaron, por los cuales se van mezclando. Se mezclan en lo que es la tierra de Israel y se mezclan en lo que es la Mesopotamia. Ahora, recordemos que son llevados a cautiverio, como dijimos el otro día, después de lo que pasó con Salomón, que eran uno. La monarquía unida habla de Israel. Y después dice el texto hebreo que los divide, casa de Judá y casa de Israel. El texto lo dice Dios. Hashem dice, esto pasó, chao, allá. ¿Qué ocurre? Que el pueblo que va a cautiverio, en la deportación, muy claro de los asirios y los babilónicos era tratar de transculturar a la gente. Si yo puedo cambiarle la mente, yo he ganado. Por eso el libro de Daniel y otras cosas. ¿Qué ocurrió? Que ellos comienzan a mezclarse en el cautiverio. Cuando van los de Judá posteriormente, también se mezclan. Lo que pasa es que hay que recordar algo que mencionaban ustedes. Cuando vuelven con Esdras y Nehemías, esto que dijo Jaime, muy interesante, es que el pueblo de Dios, el que se reconocía pueblo de Dios, digamos, israelita, si viene de Jacob, ¿no? De bendición, tiene que mantener una identidad clara. ¿Cómo la mantiene? Nehemías, leemos el texto, Nehemías es durísimo. Nehemías le dice a los matrimonios, tu mujer que se vaya. ¿Bien? Entendámoslo, está en el texto. ¿Por qué? Porque no es de nuestra esencia. Si nosotros leemos la genealogía, ustedes mencionan a Ruth, pero cuando en el Evangelio se menciona la genealogía de Jesús, tienen que quebrar con un pensamiento judío que Dios es solamente para ellos. Discúlpenme, Jonás es uno de ellos.
Jonás es un profeta nacionalista y los judíos fueron nacionalistas. ¿Por qué digo que en la genealogía hay que quebrarlo? Porque la primera que aparece no es Ruth una moabita, es Rahab, a la cual la hemos maltratado terriblemente como prostituta. Hay que leer de nuevo Josué, que los que fueron a espiar, Dios inspira para escribirlo de una manera risueña, les toma el pelo olímpicamente. Los tipos entraron y se fueron a la casa de ella y ya todos sabían quiénes eran. Los tenían claramente identificados. Es Rahab. Hay tres mujeres, por lo tanto, entendámoslo, que no en buenas condiciones, dicen algunos. Porque Ruth se acuesta a lo que la suegra le dice, ¿sabe qué? Pegate un baño, bien, perfumate bien, y además le levantás la cama, la frazada y te mete adentro. ¿Para qué era? Bien, claro, pero entendámoslo, porque si no el texto parece que nosotros lo hacemos tan, tan pacato, tan ay, así, y se lo dice claramente. Bien, el otro amiguito mío, David, también dijo, espero que se le caiga el jabón a Betsabé, y se le cayó el jabón. Entonces, bueno, miren la línea. ¿Es para qué? Para quebrar un sentido de nacionalismo. En la línea de Jesús, el Salvador, que para colmo, cuando vos preguntás y decís Pedro, Pablo, judío, Jesús es judío. Esto que decía uno, me decía, una abuela que dijo, o sea, pero ¿sabe lo que descubrí? ¿Y qué descubriste? Que Jesús era judío. Pero viejo, entonces no sabemos un corno de la historia. Este es el tema. Ahora, ¿por qué hablamos de las tribus perdidas de Israel? Y bien como dice Joel, porque al mezclarse generaron un grupo nuevo. O sea, a ver, al mezclarse se generó un grupo nuevo que soy yo y sos vos, que no soy judío, no nací de madre judía. No sé, pero que algún gen debe tener, seguro, porque lo tenía mi abuela, que se llamaba Chamorro, y mi abuelo que no sé cómo, porque ya sabemos todo esto. Fíjate cómo viene el panorama. Es decir, lo que decimos el tercer grupo está contenido en que uno de los que fue a cautiverio se juntó con una mesopotámica o lo que fuera, tuvieron un hijo, como su útero no es de la línea judía, no es judío, no es israelita, ¿no? Pero una mujer judía se juntó con un mesopotámico que tenía unos mangos en el negocio y tuvo un hijo y tiene el rango de judío. Entonces esos o son prosélitos o son lo que son, somos los gentiles. Somos los gentiles. Es grato esto de conversarlo, sin, tal como dijiste, que una de las cosas, Daniel, es el tema de las palabras, pero esta palabra semántica, las palabras también tienen mucha fuerza y tienen mucha dirección y tienen mucho poder, y las palabras antiguas eran legitimadoras del poder. Cuando digo la palabra, esa palabra, depende de quién la dice, es legitimadora del poder. Miren, permítame 2 minutos. Entre los hititas hay una fuente que por mucho tiempo se leyó y se leía mal, que decía, siendo yo el menor de mis hermanos, al Dios le pareció bien nombrarme rey. Cuando uno la lee, dice, genial. Lo primero que veo es que es el menor de los hermanos y sabemos que los menores no heredan. ¿Cómo es que heredó? Y decimos, al Dios le pareció bien. Y otros pensamos, pero si es el menor, hubo hermanos mayores. Empezamos a rastrear y preguntamos, ¿qué le pasó a los hermanos menores, a mayores? Y empezamos a descubrir que se murieron.
Uno parece que se cayó de la escalera, otro le dio un mate y tuvo una tremenda descompostura, el otro estaba en no sé qué y se le escapó un tiro de la lanza, y en todos estos momentos estuvo el hermano menor. Entonces uno dice, siendo yo el menor, a Dios le pareció bien, y Dios dice, a mí nunca me pareció bien, esto es cosa tuya. Es decir, esta es la idea. Es decir, ¿cómo leemos la fuente? ¿No? Y a mí me parece interesante un montón de cosas que comentaste, y bien, como que nosotros sí tuvimos esta cuestión de defensa, gracias a Dios podemos compartirla bien y Riéndonos. con amor entre nosotros, ¿no? Pero son cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. Hay un proceso histórico que tenemos que definirlo muy bien. Como evangélicos, nosotros, y Aurora, Silvia, Daniel, bueno, y el mismo Ángel, Ángel, Vivi, y Vivi, eh, nosotros como Jorge. evangélicos agarramos a Noemías y decimos si el pueblo tuvo ganas de trabajar. Sí, amén. Gloria a Hashem. La última parte, enmarcala en el tema de sacar y echar a las esposas que vos tuviste o con la cual te casaste estando en cautiverio. Es decir, analicemos el conjunto de cosas. Y no voy tu tía, ¿eh? Lee el texto y le dijo, ustedes se van. Es decir, que hay un montón de cosas que tenemos que analizar en esto, pero gracias a Dios, creo que el tema pasa por el tema del útero, ¿no? Yo insisto, útero esclavo produce hijos esclavos en el mundo antiguo. Útero libre produce hijos libres. Pero ¿qué pasaba? Si un esclavo tenía relación que la motivaban con una esclava, el hijo era esclavo. Pero si entre comillas, un hombre libre con una esclava, el chico era esclavo, pero si el padre lo reconocía, podía cambiarle la condición. Aunque nunca iba a ser reconocido totalmente porque era a veces como un bastardo. Y esto fue también hasta con los romanos. ¿Quién reconoce al hijo que nace? Cuando nacía una mujer, tomaba el sirviente a la chica en brazos, la llevaba hasta el pater familia y le decía, es mujer. Y el pater familia decía, déjala, y vivía como alguien sin nombre entre los esclavos, o la tomaba en brazos y la reconocía, siendo producto de él. Es decir, tenemos un montón de condiciones que tenemos que entender. A mí me parece interesante lo de la casa de Israel. Primero que la división es un producto de una situación histórica de falta de vida espiritual del rey que pide sabiduría. Y a mí me asusta esto cuando muchos piden sabiduría o pedimos sabiduría y después parece que se nos desparramó por algún lado. Bien, Dios quiera que no ocurra, pero Salomón la perdió y eso dio consecuencia de la división. Ahí se divide el reino con los dos muchachitos, Jeroboam y Roboam, y ahí empieza la división de las casas. Pero los que van a cautiverio, todos los que fueron a cautiverio, y esto que dijiste de 1492, interesante, porque los hispánicos, los españoles, digamos, los hispánicos, se arrepintieron de haber echado a los judíos, porque perdieron la capacidad de negociar, la capacidad de sanidad, una gran capacidad cultural. De ahí que las uniones que hay en España y alrededor, creo que cada uno tenemos algo. Los apellidos Pérez, que además es el primer apellido de la Biblia histórico, ¿no? ¿Se acuerdan que le dice
Dejate de jorobar. Perecerá. ¿Eh? Bueno, perecerás. Si hicieras esto, perecerás. Exégesis pura. Y bueno, te digo que hay que leerla con ese sentido. Resulta que todos tenemos. Pérez es más Pérez. judío que gallego. Y todos lo sabemos. ¿Bien? Hay dos Bueno, Pérez, uno con Z y otra con S. Y las dos están en la Biblia. exactamente, Y las dos exactamente, están en la Biblia. exactamente. Así Mm. es, Joel, Pérez y exactamente. Pérez. Así que yo creo que el grupo gentil está formado, por eso el otro día dice, no les doy todas los grupos que se fueron conformando, pero todos ellos, como los sajones o los sajones, eran producto de alguien no judía o israelita con alguien israelita. Y depende de la condición, tomaron otro nombre. Y eso le decimos gentil. Pero en el ADN hay algo, ¿no? Por eso creo que ese grupo generó esa dispersión. Los que se quedaron y los que se fueron. Los que volvieron tuvieron una impronta muy, muy dura. ¿Eh? ¿Necesaria? Bien, pero muy dura. Hay que leer Esdras y Nehemías, especialmente Nehemías. Perdón, gracias. Tal cual, tanto en el libro de Esdras como de Nehemías está todo eso. Y convengamos que el pueblo que los lleva, que son ay, no me vea, los persas, tenían como estrategia de guerra hacer un intercambio. O sea, ellos llevaban el pueblo y traían parte de, a lo mejor, de otro pueblo cautivo al lugar, porque ellos iban haciendo eso para ir como acomodando La sus propias condiciones, Transculturación, eh, transcultural. transculturación, tal cual, esa es la palabra. Sí, señor. Aurora. Bueno, primeramente agradecer a Joel porque realmente yo no había tenido esta mirada, así como lo planteó él, de las 10 tribus perdidas de Israel, que Jesús había venido para las 10 tribus perdidas de Israel, ¿no? Así que me pareció muy interesante todo el artículo, Joel. Gracias por toda tu exposición, investigación y demás. En segundo lugar, agradecerle a Daniel por el tema del lenguaje también. Qué importantes son las palabras. Y qué importante hacer ese análisis semántico, porque aún en los símbolos, ¿no? A veces en las diferentes culturas de pronto se utilizan símbolos cuando no se puede expresar algo verbalmente, ¿no? Pero aún en los símbolos nosotros tenemos que buscar también el significado, ¿no? Y saben que en las traducciones, por ejemplo, bíblicas, en algunos lugares, por ejemplo, como el grupo étnico de los wichís en el norte, cuando se traduce la Biblia, hay palabras que de pronto no tienen sentido para ellos porque no las conocen. Por ejemplo, si hablamos de la palabra roca, ellos en el Chaco no tienen roca, tienen quebracho. Entonces se busca algo similar en lo que es la dureza. Entonces, para decir, bueno, Jesús es la roca, dice Jesús es el quebracho. Y está bien la traducción porque ellos lo van a entender de esa manera, ¿no? Así que qué importante también es esto. Bueno, eso tiene un nombre y, bueno, que no viene al caso, pero después se puede seguir analizando. Me gusta porque Pedro, como buen historiador, sigue todos los procesos históricos, ¿no? Y entonces nos da luz también en muchas cosas. Y lo último que quería decirle, yo soy descendiente de portugueses, mis padres son portugueses, mis abuelos maternos y paternos son portugueses, mis abuelos vinieron a Argentina y mi padre tenía 15 años. Y mi mamá vino a los 20 años, se casaron por poder con mi papá, ¿no? Pero a lo que me quiero referir es a la descendencia que después nosotros descubrimos por algo que me dijo mi abuela. Mi abuela me decía que su mamá había fallecido cuando ella tenía 10 años. Entonces fue criada por su abuela, o sea, que sería mi tatarabuela, era la abuela Ana. Y la abuela Ana siempre le decía que tenía que prender 2 velas blancas los viernes.
mi abuela no tenía religión, no tenían religión, porque no eran religiosos. Y ella prendía 2 velas blancas, pero sin saber el significado. Cuando ellos llegaron acá a la Argentina, no tenían religión, pero alguien les habló del Evangelio y ellos se convirtieron al Evangelio. Después, estudiando las Escrituras, bueno, entendieron que esas 2 velas blancas era el comienzo del Shabbat, ¿no? Ahora, esto que decían de la línea paterna, no hay descendencia judía, sino que viene de línea materna. Entonces yo dije, bueno, yo no sé si tengo descendencia judía porque vengo de la línea paterna. Pero bueno, hoy lo han explicado también muy bien, algunas cuestiones. Pero bueno, quería agregar solamente esto, pero bueno, doy gracias a Dios porque como dijo Pedro, algunos de nosotros siempre tenemos algún gen. Entonces, respetamos a nuestros hermanos mayores y realmente para mí es muy enriquecedor este grupo por todo lo que uno puede aprender, lo que puede compartir y también con el respeto en que cada uno de nosotros podemos dialogar y enriquecernos mutuamente. Así que muchas gracias. Hola. Como estamos llegando al final, quería cantar una pequeña canción en yiddish que resume todo lo que podemos expresar. Dice, in Gott ist einer, in kein nicht weiter. Dios es uno y no hay más que uno, que es la base de todas nuestras conversaciones. Muchas gracias, queridos. Gracias, un abrazo. Gracias, Jaime. Mm. Padre Pedro, querías decir algo y te pido, si quieres decir una oración de cierre para este encuentro, Bien. conducirla. Sí, Gracias. ¿se oye? ¿Se Sí, oye? sí, se oye bien. Bueno, hago rápido entonces lo que quería aportar. También muy agradecido, como siempre, con ustedes. ¿Saben la sensación que tengo? Yo he tenido padres y hermanos muy grandes de edad. Entonces la sensación que tengo unirme con ustedes es recordar, ya están todos fallecidos mi familia, ¿no? Es recordar mis encuentros donde preguntaba muchos detalles de la familia que yo había oído, captado y que no podía unir. ¿Y por qué no se podía decir que tal persona era tío mío en realidad, si era hijo de mi propio abuelo, pero con otra mamá? Todos esos líos familiares Es y un entrevero. genealógicos no se podían hablar y bueno, qué lindo después de grande poder descubrir el sentido de todo eso, ¿no? Bueno, yo simplemente quería remarcar, bueno, antes que eso veo que se insistió mucho últimamente en el tema de la incidencia o influencia judía en nuestras historias o en nuestros genes, y quería remarcar también algo que señaló Pedro. En el siglo XVI estuve en un estudio de genealogía y vimos la personalidad de Teresa de Jesús, Teresa de Ávila también se la llama, o la gran Santa Teresa, ¿no? Bueno, ella era de abuelos judíos y justamente firma con apellido español porque era una vergüenza para ella llamarse de Ahumada. Pone Cepeda, no Ahumada. Y ahí nos enseñaron en ese curso de genealogía, que era muy famoso porque su abuelo había tenido que portar el benitillo. ¿Qué era el benitillo? Está relacionado con San Benito de Nurcia. Le colgaban un símbolo en el cuello al judío y se lo hacía dar vuelta a la plaza, la Santa Inquisición le obligaba a dar vuelta a la plaza como avergonzado de haber sido judío, de ser judío, ¿no? Entonces, para evitar Teresa toda esa humillación familiar que trasladaban, prefirió llamarse Cepeda, ¿no? Y no Ahumada. Bueno,
seguir la misma línea que ustedes hablaron del tema de los conceptos, de los términos o del vocabulario. Hasta en nosotros creo que hablamos y compartimos esto hoy en día. Cada uno tiene una resonancia interior muy distinta uno del otro, ¿no? Y más si lo acompañamos de la formación religiosa que tenemos. Yo estaba recordando dos palabras del mismo Papa Francisco en uno de los últimos, bueno, los primeros documentos de su pontificado, donde habla de periferias existenciales. Hace 20 años en la Iglesia Católica, creo que algunos han andado por ahí, en esas épocas, uno hablaba de ir a las periferias existenciales o nombraba la palabra pobre y ya comenzaba muchos a ponerse con alergia. Uy, este cura ya es zurdo porque quiere que vayamos con los pobres. Bueno, entró la palabra pobre, ya tiene un sentido más general, más específico, más particular. Ya no nos podemos hacer los tontos de quiénes son los pobres, quiénes eran los de espíritu o los materiales. Empezó toda esa discrepancia entre los católicos para huir y no comprometernos, ¿no? Pero después se empezó a hablar de las periferias. Entonces, ¿qué entendimos? Las periferias son los barrios de las periferias. La gente que está en la zona de la circunvalación, la gente que está afuera, la que no me toca, la que no convive conmigo. Ellos son los pobres, ¿no? O como también decían, términos que tenemos peyorativos o discriminadores, está el boliviano, no solo el negro, porque para el cordobés el negro es un sinónimo de ser cordobés, sino las periferias para nosotros empezó a ser ese término distanciado, ha logrado entrar. Pero desgraciadamente yo puedo corroborar en mi iglesia y en mis hermanos que cuando uno habla de ir a las periferias, pensamos que es ir a las villas miserias, asentamientos o villas. Y el Papa Francisco no se está refiriendo a periferias existentes. Estamos conviviendo con el Papa Francisco, es decir, sus palabras son de hoy. Periferias existenciales son todas aquellas situaciones límites que han vivido, vivimos nosotros y que ha vivido toda nuestra familia. La mamá soltera, todo el tema de ideología de género, todo el tema de las personas trans, todo el tema de la drogadicción. Esas son las periferias existenciales. Es donde ya el límite, las personas están viviendo al límite existencial. Esa es la periferia. Lo que está y ahí es donde tenemos que ir a llevar la buena nueva de Jesús. Bueno, por último, yo no acepto el sincretismo y trato siempre de tener claro mi camino y mi luz, ¿no? Pero realmente creo, amo y acepto al Señor Jesús, a Jesús de Nazaret como mi Señor. Pero vuelvo a decir, creo que me reúno, y especialmente con los hermanos judíos, para saber detalles de mi familia, porque ustedes me dan el trasfondo de cómo era Jesús, cómo pensaba Jesús. Porque Jesús, netamente judío, tenía más del pensamiento de ustedes que todas las traducciones y versiones que me llegó a mí de la palabra de Dios. Cosa que me encantó esa expresión que dijo también Daniel, ¿no? Que el musulmán le dijo que el Corán está escrito en árabe, no hay otra manera. Yo agradezco a San Jerónimo y a todos los traductores y exégetas que se han roto para que a mí me llegue la palabra de Dios, pero al mismo tiempo nostalgeo muchas veces, y ahí es donde me voy a la comunidad judía, a los hermanos mayores, como nos enseña la Iglesia Católica, para que me cuenten cómo son mis antecesores, que mi ADN, por dónde está, y espiritual. Dos cositas y termino. Miren, yo pido perdón al Señor si estoy haciendo simplismo, ¿no? Pero yo veo que Dios escribe derecho con renglones torcidos. Y por otro lado, que le encanta jugar a las escondidas. Con toda la historia del pueblo de Israel que hemos ido viendo y todo, yo veo el gran amor de Dios por decirnos a nosotros que tenemos un papá, que tenemos un padre. Incluso la venida de su Hijo Jesús, creo que puede ser para reunir a los hijos
disperso a los gentiles, al pueblo de Israel, los judíos. Creo que son válidos todos estos mensajes, pero yo creo que lo más válido de él es revelarnos su corazón de padre y decir, miren, uno lo entiende así, el otro lo entiende así. Jesús fue muy clarito: yo he venido para que la ley se cumpla y que ni una coma ni una i se cambie. Él se circuncidó. Y el Señor Jesús habla, por ejemplo, la manifestación a los Reyes Magos o a los magos de Oriente es una manifestación a los gentiles. No es solo a los pastorcitos que estaban en la zona de Belén, ¿no? Y bueno, y así hay otras manifestaciones para lo que comentaban los otros días, la devolución de la salud a la hemorroísa, de las migas de pan que caían de la mesa. Bueno, son todos textos que realmente nos expresan ese sueño de Dios de ver a todos sus hijos reunidos en la misma mesa, sin distinción de vocabulario, ni de raza, ni de ADN, ni nada. Pero los hermanos mayores son los hermanos mayores. Pedro, una cosita nomás. En hebreo, Aria quiere decir monte de Dios. Gracias. Gracias. Y la raza aria, yo siempre me preguntaba de chico. Y por parte materna, el útero que hablaron, yo soy Navarro Machado y mis abuelos son del sur de España. Sí, hay muchas cosas que vengo. Por algo, sí, el Señor nos reúne a todos. Bueno. Muchas gracias, Pedro. Padre Dios, tú sabes el corazón de cada uno. Tú sabes la historia familiar de cada uno de nosotros. Tú como nadie sabes nuestras periferias existenciales. Padre Dios, en esta tarde queremos sentir tu abrazo, tu consuelo, tu compañía en nuestra vida. No estamos tirados, Padre. No estamos tirados en este mundo. Tú eres nuestro útero. Tú eres nuestra madre, nuestro padre, nuestro amigo, nuestro compañero de camino. Bendícenos, Señor, a cada uno. Muéstranos tu rostro, Padre, tu rostro verdadero, tu rostro sin máscaras. Manifiéstanos tu luz, Padre. Queremos conocerte, queremos hacer tu voluntad, queremos amarte y amar. Queremos seguirte en el darse, en el darnos, en entregarnos hacia los demás, sabiendo que es a ti a quien nos estamos entregando. Danos la paz que tanto necesitamos. Iluminas las mentes de las personas que tienen la guerra entre sus manos. Ilumina sus corazones y sus mentes. Mueve sus corazones y sus mentes para que busquen la paz. Y cuida a cada uno de tus pequeños que están sufriendo tanto en esos lugares y en nuestras ciudades y pueblos, también aquí en Argentina. Te pido, Padre Dios, con temor y temblor, que nos bendigas y nos llenes de tu paz y de tu misericordia. Amén. Amén. Muchas gracias, Pedro. Chao. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, bendiciones. 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 Ya, está, está bien.